Ahora recuerden, estas cosas que yo digo tienen que tener su origen en la palabra de Dios. No pueden ser mi propia opinión, porque mi opinión es como la de cualquier otra persona. Pero esto tiene que estar en continuidad con la palabra de Dios. Recuerden, Dios mantiene todas las cosas en continuidad. Él nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo creen? Él es el mismo. Leeré pues del capítulo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole. Ahora hago esta pausa para que puedan captar el énfasis de quiénes fueron los que le estaban tentando. Y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ahora, que Dios nos ayude. En esta escritura, esta pregunta, la tuvo que encarar Jesús en el comienzo de su ministerio. Y también fue lo que Moisés tuvo que encarar en el comienzo de su ministerio. Es la pregunta primordial en el corazón del creyente. Al incrédulo no le importa. Pero esto es así con el creyente, porque el creyente está haciendo el esfuerzo en hacer todo lo posible para vivir correctamente ante Dios. Por lo tanto, si surge alguna pregunta de religión, de repente se presenta el caso de casamiento y divorcio. ¿Por qué? Porque es precisamente la causa del pecado original. Allí es donde comenzó el pecado. Y por eso es que es mencionado con tanta frecuencia, porque es el mero comienzo del pecado. Ahora, no tengo tiempo para explicar todas estas cosas, pero con mucho gusto les contestaré cualquier carta o lo que pueda. También tenemos libros que tratan con estas cosas para responder a sus preguntas y también tenemos recortes de los periódicos y otras cosas para probar esto. Sabemos que fue Eva, la manzana que supuestamente se comió, lo cual ni siquiera es escritural. Y ahora dicen que en realidad se comió un albaricoque, pero no fue ninguno de los dos. Ella cometió adulterio. Y así produjo el primer hijo, Caín, el propio hijo de Satanás, porque en él habitaba la maldad. Eso no vino por medio de Abel. El hijo de Satanás fue Caín. Yo conozco ahora su pregunta, donde Eva dijo de Jehová adquirido varón. Exactamente correcto. Si usted junta la peor mujer del pueblo con el peor varón, y si les nace un hijo es porque el Señor se los ha dado. Es porque Dios tiene establecidas ciertas leyes. Y estas leyes, como que salga el sol, si usted siembra espinas en un campo bueno, crecerán. Tiene que crecer porque es la ley de Dios. Cuando la semilla es sembrada, tiene que crecer. Y nada puede producir vida fuera de Dios por cuanto funciona bajo sus leyes. Entonces, cuando la semilla malvada fue sembrada en el vientre de Eva, tuvo que producirse, por cuanto es la ley de Dios, de la ley de la reproducción, y no pudo hacer otra cosa sino reproducirse, y tuvo que ser de Dios.
Por eso a veces la gente dice los niños nacidos en hogares de padres impíos, tales están perdidos. La sangre de Jesucristo redime a cualquiera, no importa las condiciones malvadas de su nacimiento. Él es el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. Ese pequeño no puede arrepentirse porque no tiene ni de qué arrepentirse. Y ese fue el pecado del mundo que fue quitado por la sangre de Cristo. Los niños pequeños suben al cielo, van al cielo. Este es el pecado original y por eso siempre existe la duda. Cuando cualquier fenómeno grande viene de Dios, enseguida surge la pregunta, ¿y qué del casamiento y divorcio? Y hoy, como siempre es una pregunta entre el pueblo. Así como fue en el tiempo de Jesús, como fue en el tiempo de Moisés. Siempre ha sido y es aún hoy también una interrogativa entre el pueblo porque el pueblo desea conocer cuál es la verdad. Y donde existe una interrogativa, también tiene que haber una respuesta. Y ahora, al haber una respuesta, como he dicho antes en esta semana, tiene que haber una respuesta correcta. Luego, si recibimos una respuesta a algo y no es correcta, enseguida sabemos que está errada. Y la pregunta sigue hasta que se recibe una respuesta a la pregunta correcta, si uno está buscando la verdad. Y siendo que esta es una pregunta bíblica, entonces debe ser una respuesta bíblica.